que la población crecía más que la misma economía. ¿Cómo se puede generar en ese contexto fuentes de trabajo? ¿Cómo? Bien, entonces eso es un asunto bastante complicado. Otro punto, como les digo, hablando de qué, de problemas estructurales de nuestra economía. El país siempre se ha encontrado con fuerte endeudamiento. Y permítanme poner a consideración de ustedes que antes de la dolarización, o sea, antes del año 2000, la deuda externa del gobierno era ya de 13.000 millones de dólares. Antes del 2000, cuando todavía ni siquiera estábamos dolarizados. Hablo de esto, no. Ya era de 13.000 millones de dólares frente a un PIB de qué. El PIB, Producto Interno Bruto, de ese entonces era apenas de 20.000 millones. Consecuentemente, si hacemos la relación, más de 65%, sí, del PIB, ya teníamos deuda. Imagínense razón que el país estaba de tumbo en tumbo. En ese mismo entonces la deuda ya era ¿qué? Un baldón. Y hablemos un poquito más de deuda. La deuda interna era alrededor de ¿qué? De 1.000 millones. La deuda interna. O sea, lo que el Estado central debe, como por ejemplo al BIES, al IES, debe que al Banco Central y a algunos otros organismos donde generalmente se succiona dinero. ¿Para qué? Bueno, según algunos gobiernos dicen, ¿para qué? Financiar el presupuesto general del Estado, o más o menos es que ir monitoreando y cubriendo el hueco fiscal o el déficit fiscal. La deuda externa del sector privado también implica esto. Ahora no hay problema porque tenemos el dólar, pero en aquel entonces la deuda externa del sector privado era una tremenda presión porque había que comprar dólares, deshacernos de los sucres y comprar dólares para pagar la deuda del sector privado. Imagínense qué No dejes problema tan desinfectante grave en que tu tenía auto. la Aunque economía. parezca Y increíble, por dejar el... supuesto que todo esto arrojó que el desempleo en ese entonces era del 14.8%, casi 15% general, o sea, de todas las edades. Y el desempleo juvenil del 44%. Y cuando usted vea un desempleo juvenil de este nivel del 44%, que otra vez está llegando hoy por hoy, ahí se generan toda clase de violencia, se genera que la delincuencia, se genera la corrupción mucho más generalizada casi prácticamente en todos los estamentos de la sociedad. Cuando la juventud y la población joven no tiene trabajo, es el peor problema que puede tener un país. Y vaya a ver en ese entonces a cómo llegamos. Casi 15% el desempleo general y un desempleo juvenil del 44%. Insostenible para la economía, insostenible para la sociedad y peor para el frente político que tenía que afrontar esto. Insostenible. La tasa de inflación llegó a superar el 100%, tres dígitos en aquel entonces. Y justamente y comienzo a hablar para contestar en algo esa pregunta que me hicieron mis compañeros Jorge y Eduardo sobre ese escenario de la economía perverso como fue la estanflación. Y justamente esto comenzó a cocinarse de esta manera, con un desempleo terrible. La tasa de inflación llega a superar el 100%, tres dígitos. El tipo de cambio daba brincos espectaculares de 2.000 a 4.000, de 4.000 a 7.000, hasta que finalmente, como todos conocemos, aterrizamos en ese fatídico 25.000 sucres por cada dólar. Y esto, por supuesto, que debió generar una tremenda crisis profunda. Eso fue gravísimo. Y entonces aquí estas cosas se iban cocinando y se iban acumulando en una economía antes de la dolarización. Esto ya iba a qué? Deteriorando el frente económico, el frente social y consecuentemente cómo se tambaleaba el frente político. Era completamente difícil manejar esto, ¿no? Y el tipo de cambio, imagínense, ahora otros países como Argentina, como Colombia, ya no pueden vivir, que están completamente complicados con el tipo de cambio que ha llegado a niveles bastante altos. Sí, bien. Además que el país siempre ha tenido problemas. Yo de toda la historia que conozco de cuando tenía ya algo, estudiaba yo asuntos económicos en la universidad, siempre había los problemas de que el país tenía baja liquidez y problemas de insolvencia. Baja liquidez para pagar a qué? A todos los ofertantes de bienes y servicios, que son empresas, y hay que pagar.
e insolvencia que como ahora. Otra vez tuvimos que renegociar la deuda, y mejor que renegociamos, eso sí es muy bueno. Renegociar la deuda o reperfilar la deuda, cualquier opción era muy buena. Sí. Entonces el país siempre ha tenido, y qué increíble, y hasta ahora. La banca con sus préstamos vinculados, y aquí vienen mis amigos, previo a la que, a esta inflación, la banca con sus préstamos vinculados a grandes empresas desató un desastre financiero y en consecuencia esta crisis tuvo un origen en el sector financiero. Nunca se puede olvidar eso, mis amigas y amigos. La banca ya desde 1998 comenzó a dar signos fuertes de debilitamiento, producto de que todos sabemos, eso toda la historia lo dice, de los préstamos vinculados con grandes empresas o empresas vinculadas, por eso se llamaba préstamos vinculados. Y esta situación lleva a una crisis de enormes consecuencias. Y ahí estamos hablando de lo que podríamos decir, no, la economía con esta inflación. Y ahí es lo que comenzaron indicando Jorge y Eduardo sobre esa economía de esta inflación. Y la economía de esta inflación es uno de los escenarios económicos más perversos que puede haber. ¿Hay economía con qué? Con inflación. Hay economía con deflación, cuando baja la inflación más abajo, la inflación más abajo que cero. Hay economías como estancadas, pero por desgracia al país le cae una economía con esta inflación. Y hasta la palabra lo dice, y ya lo dijo también Jorge y Eduardo. Viene de estancamiento. Se estanca la economía. Inflación, digo, paralelamente un proceso inflacionario terrible. El estancamiento en ese entonces comenzó a ser superior 8, 9, 10 puntos el estancamiento del país en aquel entonces. Y además con una inflación terrible que no paraba. Y aquí viene el problema, la suma de estos malos indicadores y acciones fraudulentas de la banca, porque también hay que hablar la verdad, no se puede esconder lo que la historia dice y lo que pasó. Y muchos de ustedes y yo nos acordamos lo que pasó. Las acciones fraudulentas de la banca generó quizá el más terrible escenario que es esta inflación. Esta inflación no viene por venir, esto no viene por generación espontánea. Esta inflación viene, ¿por qué? Por esa cantidad de desaciertos en la conducción de la economía, esa cantidad de intereses contrapuestos de varios sectores. O sea que esta inflación no viene por venir, o sea, de gana. Bien, y entonces de todas maneras ya sabemos lo que esta inflación es estancamiento con una inflación persistente. Entonces, el escenario de esta inflación y este escenario de esta inflación, este es el preámbulo para entrar a la dolarización que entramos ahorita. Sí, es el preámbulo de qué? El preámbulo para qué? Dolarizar la economía, o más antes con el gobierno de Bucarán, también se hablaba, no, eso fue muy posterior, ya fue, no, que quería que, no, sí, más antes también quería él aplicar la convertibilidad monetaria. ¿Por qué? Ya no había escapatoria porque estábamos prácticamente la economía desbocada, con indicadores como la inflación, el estancamiento, el déficit fiscal, un presupuesto completamente desfinanciado, y en fin, un tipo de cambio que no paraba de subir. Entonces este escenario de la estanflación provocó el cierre de miles de empresas, la quiebra de muchos bancos, 23 bancos, cientos de cooperativas, compañías financieras, intermediarias financieras y una cantidad de instituciones de qué? Instituciones del sector financiero quebraron. Sí, el país y en este escenario de esta inflación del país salieron más de o cerca de 2 millones de ecuatorianos. Vea qué complicado que fue, cerca de 2 millones de ecuatorianos. Sí, y los indicadores de inflación, tipo de cambio de intereses continuaban deteriorándose. En consecuencia, aquí la autoridad económica y en aquel entonces el gobierno de Maguad no tuvo otra opción, no había. Realmente tal como estaba la economía, no había, mis amigos y amigas, otra opción que aplicar otro sistema monetario. Y claro que hay otros sistemas monetarios. Hay la dolarización, hay la convertibilidad,
hay el anclamiento de una moneda como el sucre que puede anclarse con el dólar anclado. Hay como 8 esquemas monetarios en el mundo, pero el Ecuador adoptó el más rígido de todos los esquemas o regímenes monetarios que acabo de indicar, el más duro, hablemos, el más rígido, es precisamente el esquema monetario de la dolarización, sí, de la dolarización. Y comienza para el país, comienza una nueva historia, sí. Pero ¿qué? Ya una vez que dolarizamos la economía, el país quedó pero en una crisis económica, social y política, hasta ese entonces la más severa. Ahora tenemos una que también es terrible por la pandemia, pero el origen fue ¿qué? La pandemia, pues, un virus. En aquel entonces el origen fue infame. ¿Fue qué? Ese conflicto de intereses de la banca y empresas vinculadas grandes. El origen fue terrible, inhumano y severo. Sí, por eso quedó el país con una crisis económica y social hasta ese entonces la más severa. Y así el país inició una nueva historia con una economía dolarizada. Entonces, hasta aquí, sobre los antecedentes de qué, de la economía, de los antecedentes de una economía dolarizada. Yo voy aquí a parar un ratito para dar la palabra a mis estimados Jorge y Eduardo, sí, y continuar hablando algo sobre estos últimos 20 años de dolarización. Sí. Bien, entonces voy a... Marquito, hablaste Sí. tú correctamente de crecimiento y de la inflación por la dolarización en el año de 1998. Una pregunta que nos hacemos y muchas de las personas, ¿las desventajas de la dolarización son solo denuncias irresponsables de algunos sectores interesados? Muy buena la pregunta, mi estimado Eduardo. La verdad que todo esquema monetario tiene ventajas y desventajas. Como una vez ya creo que, como han dicho varios analistas, no. Si la dolarización fuera el panacea para la solución de todos los problemas económicos de un país, todo el mundo fuera dolarizado. Pero lamentablemente en América Latina solamente está dolarizado Ecuador. Panamá tiene una dolarización de facto, porque allá su moneda es se me fue el nombre. Sí, ¿por qué? Porque ahí está el canal de Panamá y entra dólar y sale cualquier cantidad de dólar y El Salvador. En Balboa. otros países africanos, asiáticos, más o menos unos 25, unos 20 países. Entonces la dolarización no soluciona todos los problemas, pero sí ha sido que un bálsamo, ¿para qué? Para el país. Ahora que como dice Eduardo, que hay sectores interesados en torpedear la dolarización, claro que la ha habido y siempre. Y como dijo especialmente este gran especialista mundial, Stephen Hall, sí, el sector externo de la economía siempre estará torpedeando a fin de que se desdolarice la economía. ¿Con qué finalidad? Seguir usufructuando de las famosas devaluaciones. Y consecuentemente no hay mucho que creer. Todo esquema tiene ventajas y desventajas, pero realmente como las ventajas son abrumadoramente muy superiores a las desventajas que ya vamos a hablar después. Sí. Marco, esta tertulia la hemos planificado en dos partes. Espero yo no, con la pregunta que te voy a hacer, no descontextualizar lo que hemos programado. Y si podríamos visorar, yo quisiera saber cuál mismo es el problema de la dolarización a mediano y largo plazo. Bueno, eso que me digo, muy bien, Jorgito, y justamente eso le vamos a hablar en la segunda parte, ¿no? Pero de todas maneras, la dolarización aquí, como ya han dicho también algunos agentes económicos, el gobierno mismo, ¿no? La dolarización no está en peligro de muerte tampoco, porque eso sería irresponsable alarmar a la ciudadanía. Y mucho más tratándose de una agrupación respetable como es Coalición Democrática Nacional. No se puede, aquí se habla la verdad y tenemos que hablar la verdad. La dolarización no es como algunos ya comenzaron a mandar globos de ensayo de que era oportuno y era el momento. ¿Para qué? Para tener una moneda propia. ¿Cuál moneda propia? Puede ser el Atahualpa, el Rumiñahui o el Nuevo Sucre. No. Entonces siempre, ¿y cuáles son esos sectores? No todos los sectores exportadores y algunos sectores que buscan el desequilibrio total de la economía ecuatoriana.
No, son algunos sectores económicamente interesados y yo diría sectores vorazmente interesados, porque hay también algunos empresarios sí son voraces y especialmente algunos del sector externo, exportador especialmente. Ellos siempre, los exportadores, siempre competían en los mercados internacionales mediante ¿qué? Mediante las famosas devaluaciones que había. Y como los ecuatorianos amanecíamos con 8, 10, 15% devaluada la moneda, quería decir que bajaba el nivel de vida de la población y la población en general se venía ¿qué? A empobrecer. Cuando el tipo de cambio sube fuertemente, se empobrece la población. Entonces había por ese lado también, por ese lado. Entonces ahí ahora se están presentando una cantidad de, ¿qué? De demonios en contra de la dolarización. Y no es tanto así. Algunos decían, ahora está caído el sector externo de la economía. Ya le he dicho, de igual manera como no estamos exportando en el mismo nivel, tampoco estamos impostando en el mismo nivel. Y por lo tanto no tiene por qué haber ¿qué? Un desbalance en la divisa. O sea, que salga más que entre. Ahorita sale, por supuesto, es más para medicina y otras cosas, no. Pero no necesariamente para que te venga a desequilibrar. Sabemos que la dolarización tiene las debilidades del sector externo de la economía, más que el frente interno, que sería como es el aparato fiscal, más es desde el frente externo de la economía. Entonces, mi estimado Jorge, no, yo no le veo peligros así o demonios que estén ¿qué? Tratando de torpedear duramente a la dolarización al momento. Claro que hay riesgo que vamos a hablar, no, pero no Tú necesariamente. hablas de demonios, yo te hablaría de fenómenos que son evidentes y que creo que todos los que estamos presentes aquí nos hemos percatado. Por ejemplo, que han aumentado inmensamente las importaciones con el tema de la moneda, del dólar alto frente a unas monedas bajas de nuestros, al menos de nuestros países que son limítrofes. Entonces, si no entra por un buen canal, entra por contrabando. Aquí la gente se disparó a ir a comprar a Colombia desde los víveres que hacen semanales, mensualmente. Y de otro lado, las exportaciones. No hay exportaciones porque tenemos nosotros un dólar muy alto y no nos permite pues estar en ventaja con los que tienen una moneda más baja, que están con productos mucho más bajos. Entonces esos fenómenos sí se ven más allá de los demonios que tú hablas. No, verdad no. Y mi estimado Jorge, acabas de topar algo que es fundamental. Has topado las importaciones. Y yo pongo a consideración de ustedes y de todos los compañeros que están ahorita conectados. Si nosotros, el Ecuador, tiene una exportación solamente de materia prima, tiene exportación de qué? De postres, como se llama. Y nosotros importamos ¿qué? Productos con alto valor agregado. O sea, importamos productos sin valor agregado e importamos productos con valor agregado. Ese es el peor demonio que tiene la dolarización a mediano plazo. ¿Y por qué le digo? Porque cuando se exportan productos que no tienen valor agregado, en comercio mundial pueden sufrir ¿qué? Problemas. Primeramente en el volumen y peor en el precio. Y además, como no son exportaciones prioritarias, se puede suspender la importación de otros países. Ese es el más terrible demonio que tiene al momento que la dolarización. O sea que el gobierno próximo que viene, no sé cómo, pero tendrá que priorizar las importaciones. O no sé cómo tendrá que ¿qué? Hacer una reconversión de las exportaciones a fin de que tengan un valor agregado. De lo contrario, estamos viendo una situación gravísima en esa situación. No es sostenible y más le digo, lo que iba a hablar un poco en la segunda parte, no. Argentina abandonó la convertibilidad por eso. Fue insostenible el manejo del sector externo, insostenible. Ya no podía hacer más, sí. Es más, no podía competir ni siquiera con su principal socio de hecho de Sudamérica, que era Brasil. Sí. Entonces, ahí viene el problema. Entonces, ese demonio de lo que acaba de decir Jorge Mosquera es precisamente terrible. Si seguimos exportando, ¿qué? Productos sin valor agregado y seguimos importando productos con alto valor agregado, esto va a mediano plazo a reventar. Sí, y aquí tiene, como repito, tiene que bajarse la importación de productos de consumo.
No digo que no se importe materia prima o tal vez maquinaria, vehículos para distribución, pero tampoco vehículos todo el mundo quiere tener zapatos Nike, todo el mundo quiere tener zapatos Puma y quieren tener gafas Ray-Ban y todo. Y eso es, ¿qué? Salida de divisas fuerte, pues. Es un producto de consumo, por si acaso. Y entonces me parece excelente la pregunta, mi estimado Jorge. No sé si podemos continuar un poquito más para... Claro, Sí. claro, Ya, sí, disculpa la interrupción. para unas pocas más. Bien, a ver... ya. Bien, entonces amigos habían dicho, no, me habían permitido hablar sobre qué, hablar de algunas cifras anteriores, porque siempre es necesario para entender, hay que ver cómo estuvimos, pues, porque la dolarización, la estanflación primero, y luego la dolarización no vino por azar, tuvo que haber pasado algo para que venga algo. Sí, bien, entonces ahora vamos a hablar un poquito sobre qué, la segunda parte, o sea, los 20 años de dolarización. Y en estos 20 años he resumido de la manera más concreta 4 golpes para dejar ahí esta primera parte, ¿no? Y aquí me permite usted indicar lo siguiente. Desde el año 2000 y durante 20 años se tuvo algunos años de estabilidad y crecimiento. Sin embargo, la economía y dolarización recibió 4 impactos duros. El primer golpe, que ya lo había hablado anteriormente en la exposición que hizo Tertulia sobre economía y coronavirus. Algo también se habló de esto, ¿no? Pero como la historia económica no tiene por qué cambiar, por eso me permito repetir un poco esto. El primer golpe en el año 2007, cuando se desmoronó el mercado inmobiliario y financiero de Estados Unidos, se generó una fuerte recesión en el mundo y el país. Todos conocemos, mis amigos, de que Estados Unidos, cuando estornuda, al mundo entero le da pulmonía. Y algunas personas me han preguntan, dice, ¿por qué? ¿Por qué cuando Estados Unidos tiene algún problema internamente o en su economía afecta a todo el mundo? Es simplemente porque el PIB o el Producto Interno Bruto de Estados Unidos en aquel entonces representaba más o menos en un rango del 18 a 20, 21% ¿de qué? Del PIB mundial. Ah, o sea que solo Estados Unidos casi un promedio de 20% del PIB mundial. Por supuesto, cuando en todo su sector, ¿qué? Cuando su déficit fiscal, su sector externo de la economía, o cuando tiene problemas de la balanza de pagos, entonces, ¿qué? Toma decisiones o hace alguna cuestión, impacta a todo el mundo. En este caso, cuando fue lo que pasó en 2007, fue la corrupción de los derivados financieros. Allá los futuros, los forwards, y algunos derivados, las opciones y los swap, generaron esto, como nadie entiende de ese mercado financiero de altísimo nivel. Entonces, como nadie entiende, ¿qué? Los préstamos hipotecarios que generó el sector inmobiliario, mal hecho, mal segmentado, mal aplicado los principios de marketing. Eso, como sabemos, el sector inmobiliario se sirve de la banca, se sirve del sistema financiero para de que ahí vayan a pagar, sí. Y el sector financiero lamentablemente no hizo ningún retoque a eso. Es más, dio los préstamos y ¿qué? Pensando que el sector inmobiliario norteamericano ya había ya lo había hecho. Y el sector financiero, la banca, los préstamos hipotecarios comienza a bursatilizar y hace paquetes de ¿qué? Paquetes de 1.000, 2.000, 5.000 préstamos hipotecarios y le mete al mercado de derivados financieros, donde que fue el descalabro y ahí fue la peor corrupción. Todo el mundo sabía que lo que había hecho el sector inmobiliario mal segmentado y la banca supo, norteamericana, esto supo. Y por eso es que algunos periodistas y algunos denunciaron que esto iba a impactar duramente a los mismos norteamericanos y al mundo entero. Y eso ocasionó 13 millones de desempleados en la economía norteamericana. 13 millones, casi todo el Ecuador en ese entonces. Casi un Ecuador desempleado en Estados Unidos. Vea cómo, por ejemplo, ese conflicto de intereses, cómo generó esto, no. Y en aquel entonces el país recibió el primer golpe, en el 2007. Porque si usted revisa cómo fue el crecimiento de ese entonces, casi bajísimo.
¿Cómo fue con la economía ese entonces? Bastante desempleo y muchos problemas en el 2007. Y una cosa, mi amigo, y la anticipo. Salir de una recesión a los norteamericanos les duró 5 años. Del 2007 al 2012, que el presidente Obama dio por terminado la recesión, 5 años. Y tomando en cuenta que es una economía la más importante del mundo, le duró 5 años. Y yo le pregunto a usted y a ustedes, ¿cuánto tiempo durará esta crisis que al momento está pasando el Ecuador? Precisamente le vamos a discutir la segunda parte, pero avancemos un poquito. Fue el primer golpe. Veamos el segundo golpe en el año 2014, cuando se desmoronó el mercado petrolero. Se desmoronó el mercado petrolero y se sumaron otros desastres. Desgraciadamente, esto siempre pasa al Ecuador por depender de un producto como el petróleo, que financia en un porcentaje alto el presupuesto general del Estado. Es grave cuando una economía depende de un producto significativamente. Y además de que había caído el mercado petrolero, cuando cayó el mercado petrolero se perdieron cerca de 6.000 millones de dólares por la caída del precio. Correcto, eso todo el mundo lo sabemos. Pero lo que casi no se ha debatido mucho y no se ha hablado mucho es esto. La FED, que es el equivalente del Banco Central en el Ecuador y en cualquier parte del mundo, allá en Estados Unidos llaman la FED, elevó las tasas de interés. Y esas tasas de interés provocó la caída en 7.000 millones de las exportaciones no petroleras. O sea que los 6.000 que fue de la caída de las exportaciones petroleras, más los 7.000, solamente entre esas dos, ya se hizo ¿qué? Solamente entre esas dos, ya son 13.000. Y verá que, y quiero también puntualizar lo siguiente. Estados Unidos elevó la tasa de interés no porque son malvados o perversos, es en función de su política monetaria y de su economía. Quería que, al haber elevado las tasas de interés, todos los inversionistas en el mundo vieron que Estados Unidos, además que tiene una tasa alta de interés, la prime rate, y de paso es una economía altamente segura, donde que no hay desequilibrios. Ahí puede caer un gobierno, que la economía se mantiene estable. Puede venir cualquier cosa, hasta guerras que han tenido los norteamericanos en varias partes del mundo. No les ha afectado mayormente su economía, es demasiado estable. Y por eso es cuando elevó la tasa de interés, los capitales del mundo se fueron allá. Y todo el mundo cambiaba en sus monedas locales en dólares. Y como cambiaban moneda local en dólares, el dólar se apreció. Y como nosotros tenemos el dólar como moneda, ¿qué pasa? Cuando una moneda como el dólar se aprecia, eso afecta duramente las exportaciones. Y hasta sí, afecta duramente las exportaciones y puede mejor facilitar importaciones. Para mí, a título personal, ese fue más duro que la misma caída del petróleo. La elevación de las tasas de interés, sí, que hizo Norteamérica. Y ahora estamos sufriendo, por lo menos estamos pensando, que Estados Unidos, que al momento también ha sido afectado duramente por la pandemia, ojalá no se le vaya a ocurrir a subir sus famosas tasas como la prime rate, la T-bills o las tasas libres de riesgo, que son los tesoros, los bonos del tesoro. Ay, si nos complican, además de que estamos ya caídos, es como que nos remataran. Ojalá que Estados Unidos no vuelva a elevar las tasas de interés en este contexto de la economía mundial y de ellos. Sí, ojalá. Y vean, hablando del segundo golpe, el terremoto de Manta produjo pérdidas humanas sobre los 3.000 millones de dólares. 800 ecuatorianos, lamentablemente, también se perdió sobre los 3.000 millones de dólares, que en aquel entonces era el 3% del Producto Interno Bruto. Se pagó 1.000 millones a la petrolera Oxy. El gobierno de Palacios, no, según la denuncia, no respetó los contratos petroleros, lo alteró. La Oxy inició una demanda con arbitraje internacional, y como el arbitraje internacional siempre está al servicio de las multinacionales, de las transnacionales, ya sabíamos que ese juicio se perdía. Y como sucedió, el Ecuador tuvo que pagar en ese entonces, en 2014 o 15, inmediatamente casi cerca de 1.300, 1.400 millones de dólares. De lo contrario, embargaban los bienes y los intereses del Ecuador en el mundo.
mejor había que pagar, porque las consecuencias hubieran sido peor en no pagar a la OXI, y además que nos desprestigiábamos en los mercados mundiales. Ya. Además, eso pues fue un invierno durísimo. Estos de segundo golpe, mis amigas y amigos, estos impactos generaron una fuerte recesión en el país en aquel entonces, y que de ahí ya no logró casi levantarse la economía, con saltos y tumbos, y se comenzó a tomar decisiones un poco arriesgadas como la que había mencionado Jorge y Eduardo, de haber que crear el dinero electrónico. ¿De qué? De que el Banco Central compre los famosos certificados del Banco Central, los TBC, sí, los títulos del Banco Central, los TBC, más o menos cerca de 400, una vez 400 millones, después otros 200 millones. Y entonces prácticamente el país comenzó a entrar en un proceso de endeudamiento interno durísimo. Sí, unas se decía para salvar la dolarización, otras ya no había recursos, por lo que acabo de citar por acá, y otros, y también malas decisiones. Sí, por ejemplo, lo que acaba de indicar Jorge, el dinero electrónico, eso hubiera sido ¿qué? Torpedear la dolarización, una economía que necesitaba urgentemente recursos frescos, mandar una moneda, digamos, una moneda que virtual o una moneda electrónica. Posiblemente se comenzaba a pagar sueldos a mucha gente que vive del sector público, sí, jubilados y fin, no, comenzaban a pagar de eso, y eso, en otras palabras, hubiera sido emisión inorgánica dentro de una dolarización. Algo único en el mundo hubiera sido eso. Ventajosamente no prosperó, quedó ahí. Se quiso hacer eso con la banca privada, pero de igual no prosperó el dinero electrónico. Y yo creo que mejor que haya quedado ahí hasta que un poco salir de estos problemas. Entonces todo eso impacta duramente, como si, y por eso comenzaron a tomar medidas y decisiones bastante arriesgadas, que puso en peligro la dolarización en el 2014, 2015, 2016. Y vamos al tercer golpe. En octubre del 2019 se produjo el levantamiento de los indígenas, trabajadores y pueblo en general en contra del decreto 883. Esto no vamos a discutir si socialmente era bueno, si económicamente era bueno, si políticamente fue un desastre, no. Simplemente que el tercer golpe, estamos hablando de la dolarización. Ese decreto 883 debilitó fuertemente la economía en general. Y por desgracia el gobierno sufrió un debilitamiento político muy severo que hasta ahora no puede tomar medidas urgentes y medidas que coherentes. Sí. Todos sabemos que ese decreto 883 en el momento fue inoportuno. El gobierno ya había perdido cualquier cantidad del capital político. El capital político me refiero que tenía casi cerca de 80% de aceptación de la población. Ahí es cuando se deben tomar medidas políticas o económicas. Bien lo que se dice, en economía o en política el tiempo es vital. Si no se logró tomar una decisión oportuna, luego le pasa factura, ya no sirve. Y justo lo que pasó, el actual gobierno debió tomar esa medida, por ejemplo, ¿de qué? De quitar los subsidios de la gasolina y de otras cosas que quiso imponer. Tal vez en el 2017, cuando estaba con una popularidad alta, y no pues en octubre del año pasado. Un error de estrategia monumental. Eso sí es imperdonable lo que se hizo, porque el Ecuador perdió $1.000 millones, es lo que se perdió. Pero nadie habla de qué. Se perdió empleo, la economía perdió dinámica. La economía perdió qué. Impulso el comercio exterior. Eso no se habla. Solamente 2.000 millones que produjo qué en esos momentos de que cuando hubo el levantamiento. Vaya a ver qué errores que se cometen muchas veces a nivel de ciertos políticos. Y finalmente la economía en los años de dolarización. El cuarto golpe ya es el coronavirus y otra vez la caída del precio del petróleo. Le había indicado anteriormente, un país cuando es monoexportador o un país cuando depende demasiado de un solo producto, es grave. Por eso Estados Unidos no tiene problemas, porque tiene cientos de empresas que son multinacionales y exportan a todo el mundo un montón de productos y le ingresa divisas por todo lado.
lo mismo que Japón, lo mismo China, no digamos de Europa, Alemania, Gran Bretaña, Francia, España y otras economías fuertes europeas. Siempre tienen diversificadas sus exportaciones y con alto valor agregado. Nuestra economía, a más de que, como digo, el cuarto golpe, viene una pandemia, nos ataca una pandemia no solo al Ecuador, sino al mundo entero, y otra vez cae el precio del petróleo, y además nos coge paralelamente con la economía débil, que desde 2017 se creció en algo, 1.4 del PIB, un crecimiento incipiente, pero vale crecimiento, por lo menos se mantenía el qué, el empleo, se mantenía alguna dinámica y el consumo y la oferta, por lo menos. Pero lamentablemente nos cogieron, como podríamos decir, no, en su vida. El PIB ya en el 2018-2019 ya prácticamente estuvo estancado. No digamos el 2020, mejor da escalofrío. El 2020 vamos a tener siquiera un 12% de ¿qué? De contracción de la economía, hablando del PIB. Y eso sí va a ser espantoso porque necesitamos un montón de años para recuperarnos. Con eso no. El déficit fiscal al comienzo del año, de este año, ya estuvimos en 4.000 millones de dólares. Ahora con las pérdidas que ha tenido ¿qué? La economía en el frente interno y la economía en el frente externo, en este caso exportaciones, más o menos estamos cerca con déficit que está superando ya o llegando a los 15.000 millones de dólares. Y les digo a ustedes, mis estimados compatriotas, si con 4.000 el gobierno actual ya no podía hacer nada con 4.000, ¿qué podemos hacer con 14.000 o 15.000? Algunos analistas dicen 13, otros 14, otros 15, sí, pero nunca desconocen los 4.000 que había. Y todo el mundo sabe que los 10.000, 11.000 millones de dólares no es problema del gobierno, es producto de la pandemia, que eso también hay que analizar. Y consecuentemente ahorita tenemos un PIB estancado en más de 12% para este año, un déficit fiscal superior a los 14.000 o llegando a los 15.000 millones. La deuda externa que no va a parar. Y aquí, mis amigos, permítanme decir una verdad. Puede hablarse que cada quien que la deuda es mala, que la deuda es acá, que pinga a la deuda, que la deuda no debe pasar del 40% de lo que dice de lo que dice la Constitución, y en fin. Todo eso dice una cosa, y alguien que bien que habló, alguien que dijo, no, la realidad supera a lo legal. Si el Ecuador en 2014 y ahora, 2000 no se endeuda, ya sea con la banca multilateral, ya sea con la banca internacional, Citibank, Bank of America, JP Morgan, sí, Goldman Sachs y todos esos bancos enormes que prestan buena cantidad de dinero. Si es que no vamos ahora y pedimos dinero a China, ya sea mediante las preventas, mis amigos, ahí sí hay que discutir. La dolarización puede colapsar. No olvidar que la dolarización funciona con dólares. Puro cuento que venga con otra cosa. La dolarización funciona con dólares. Y si comienza a hacer los flujos de ingresos de divisas, sí, menor a los flujos de salida, ese rato estaríamos como le pasó a Argentina y a algunos países que levantaron el esquema monetario como la dolarización, la convertibilidad. Sí, entonces no podemos engañarnos. A no ser, hay otra opción. ¿Para qué? En vez de la deuda externa. Pero es bien jodido lo que vamos a topar en la próxima. No. Y permítanme para terminar unas 2 o 3 diapositivas más. No. La balanza de pagos de igual manera. La cuenta corriente de la balanza de pagos que comprende la balanza comercial, la balanza de servicios y las remesas de los migrantes, hoy por hoy, por supuesto, está hecho leña. En aquel entonces estaba debilitándose. La balanza de servicios por la cantidad de plata que hay que pagar, vía intereses de la deuda externa. Sí, por ese lado. La balanza comercial, como ya dijo Jorge, la economía está yendo mal. A veces abierto de esa manera las importaciones. No digo que se frene, que se suspendan las importaciones, porque no hay cómo. Si el Ecuador suspende importaciones con la Comunidad Económica Europea, ahorita estamos exportando allá 2.500 millones de dólares.
Y si nosotros comenzamos a poner que aranceles, trabas técnicas y algunos otros obstáculos, se nos complica también el extranjero. Entonces no podemos. La balanza de pagos hay que manejarlo de otra manera, hay que ser creativos para manejar esa balanza de pagos. Y debe atacarse y debe, ¿qué? Estudiarse bien el comportamiento de la balanza comercial. Exportaciones versus importaciones. En la balanza, inclusive en las importaciones, si seguimos importando bienes de consumo, zapatos Nike, cientos de miles de teléfonos inteligentes hay por todas las marcas y una cantidad de bienes, entonces, ¿cómo es que estamos hablando de esto? Ya es patrioterismo, y es hablar tonterías. Ni Ecuador ni algo así, agarrado los celulares acá. Aquí, mis amigos, hay que tomar medidas duras. Medidas duras, ¿en qué? En la estructura de importación. Las exportaciones, dar alguna ventaja a nuestros productores y exportadores. ¿De qué forma comiencen a generar algún valor agregado en nuestras exportaciones? ¿Cómo va a ser posible que toda la vida estemos exportando el mejor cacao del mundo y estemos importando chocolates de Ferrero y tanta cosa? Exportamos 1 tonelada y nos viene una caja de Ferrero con más valor. ¿Dónde va el país? ¿Cómo puede el país superar y puede avanzar? Pues así, si no podemos manejar la balanza de pagos. Sí, ya, ¿qué puedo decirle, mis amigos, sobre el desempleo y empleo? Antes de la pandemia ya había un promedio que iba de 5,5 a 6 ecuatorianos que estaban entre el desempleo, el subempleo y el empleo inadecuado. Ahora, por desgracia, creo que estamos ya aplicándonos a los 7. Desgraciadamente. ¿Y con qué consecuencias sociales? Y por supuesto políticas. Por eso que algunos dicen que posiblemente el abogado Nebot no aceptó la candidatura, porque no quería hacerse cargo de un cadáver económico, como decir, o un moribundo, si usted quiere, como va a ser la economía. Hasta ahorita la gente está centrada en la pandemia, mas no está analizando las consecuencias que ya pueden venir, noviembre, diciembre y peor el próximo año. Sí, bien. Y para hablar un poquito de esto. En el frente político, el cogobierno Moreno, creo, concentraron sus mejores energías en la disputa política y descuidaron urgentes reformas coyunturales y estructurales que pudieron haber mitigado el impacto de la pandemia. Mis amigos y amigos, esto también puede ser motivo de otra discusión aquí en Coalición Democrática, sí, nacional. Hablar de los subsidios, hablar del déficit fiscal, hablar de las tasas de interés que siguen altas en dolarización. No puede ser eso. Toda economía dolarizada, las tasas de interés son de un dígito, de menos, o sea, de 8, 7, 6% la activa, no digamos la pasiva. Ajustar sueldos. Los sueldos ya se está ajustando, pero se está ajustando por el sector privado. Ahora muchos ya están empujando a que se ajusten los sueldos en el sector público. Puede ajustarse, que ya están saliendo ya han salido miles de sectores públicos. No es bueno que salgan también porque gente tiene familias, pero por el sector público ya se ha estado ajustando, aunque poquito se ha estado ajustando. Pero en el sector privado, la nueva ley laboral, mis amigos, vamos a ver lo que pasa el próximo año, cuando entremos ya que haya desaparecido la pandemia. La economía, bueno, por un lado es bueno. Al ajustarse los sueldos por la nueva reforma laboral, podemos ser más competitivos. Podemos un poquito atenuar la avalancha, como es la presión que nos tiene Colombia y Perú en las fronteras. Podemos tal vez hasta soportar un poco si la tasa de interés sube en Estados Unidos. En fin, no. Ya. Entonces ahora, como yo sé que van a bajar los sueldos y salarios del próximo, desde ya, y mucho más el próximo año. Sí, y ya no va a ser unos pocos de que ganen el SBU, salario básico unificado. Y me refiero al sector privado. El ajuste de la economía se hizo por acá, se ajustó los sueldos por el sector privado. El ajuste del sector público, para que no se diga que todos los préstamos o todo lo que pide el Ecuador a la banca multilateral en este caso, sí, porque no podemos con bonos porque es demasiado caro, o no podemos con bancos privados porque también nos cobra el riesgo país, y consecuentemente en el sector público hay que
como dicen algunos, ajustar un poquito que la masa salarial que está en cerca de 9.000 millones de dólares, pero con qué tremendas consecuencias sociales. Entonces, el ajuste de los salarios por el sector público, veamos cómo se desenvuelve y cómo evoluciona. Y supongo que el próximo gobierno hay que ver con qué tendencia ideológica va. Si es gobierno de derecha, tomará medidas duras. Si es gobierno de izquierda, tomará medidas. No se olvide, gobiernos de derecha siempre toman ¿qué? Medidas denominadas de shock, o sea, duras y fulminantes. No son malas, por si acaso, no digo que sean malas o buenas, puede ser buenas o malas. Los gobiernos de izquierda siempre toman ¿qué? Medidas denominadas de gradualismo, o sea, gradualmente, como hizo, por ejemplo, el gobierno de Borja, iba que las mini devaluaciones de poquito a poquito, o el gobierno de Pérez Cordero, cuando había que ajustar la economía, le mandaba ¿qué? De una sola, eso se llama un shock, sí, medidas de shock, o medidas gradualistas. Todo depende de la orientación ideológica, política y social que tenga el próximo gobierno. Todo depende de eso. Aquí no podemos creer una cosa. Y no es que sea, aquí no califico ni si es bueno o es malo. El electorado ecuatoriano sabe qué rumbo quiere tener, debe dar al país. ¿Por dónde quiere ir? Los candidatos ya irán exponiendo sus planes, sus programas de gobierno, sus modelos económicos y cómo van a afrontar todo lo que está pasando al país. Veremos. Entonces aquí está esa cuestión. Y entonces estos problemas para discutir los subsidios, los fiscales y todo. La prensa en general es pro-gobiernista. No generan críticas nunca generaron desde que subió Moreno. Eso es malo. Cuando la prensa se hace parcial o está inmerso en conflictos de intereses, es lo peor que le puede pasar a un país. Y entonces, claro, nunca le hicieron las críticas que correspondían para que el gobierno actual reoriente sus políticas, especialmente económicas y sociales, si es que puede, porque lo social es que se necesita dinero. ¿Para qué? Hacer obra social. Ya. La prensa, y también siempre, nunca dejo de poner esto, la prensa en general siempre ha estado en medio de conflictos de intereses. Ejemplo, Teleamazonas, hablemos. El principal accionista del Banco Pichincha es a la vez uno de los principales dueños de Teleamazonas. Y consecuentemente la información está subliminada, la información está retocada, la información está orientada para algo. Y peor de Coavisa y el Universo y algunos otros. Mi querido Marco, te voy a interrumpir. En función del tiempo, parece que nos estamos pasando un poquito. Correcto, sí. A mí me queda una cantidad enorme de incógnitas, de preguntas, porque el tema es muy relevante, muy importante, pero yo quisiera más bien entrar a la participación de los presentes para que ellos den su criterio y si desean hacer una pregunta. Empezaré primero cediéndole la palabra a Eduardo para ver si es que tiene algo que decir. Adelante, Eduardo, por favor. Justamente, Marco, tú hablabas que hay sectores interesados y uno de los sectores interesados es el sector empresarial, porque antes de que el país se dolarice a partir del 9 de enero del 2000, ¿sí? Había intereses. Cuando estaba en Sucre, los sectores empresariales interesados. Se dolarizó el país en el 2000, el sector interesado, el sector empresarial. ¿Sí? Tú sabes que siempre, como decía hace un momento, tanto periodistas como políticos jalan hacia su lado. La pregunta es, ¿por qué algunos periodistas y políticos empujan la discusión hacia un plan de recuperación solo el sector empresarial, obviándole a otros sectores? Muy importante e interesante la pregunta, mi estimado Eduardo. Sí, cuando yo hablo del sector empresarial, bueno, no todos, no. Sí, por ejemplo, no todos. En este caso sería solamente de algunos sectores exportadores, que son los que antes se beneficiaban de un tipo de cambio volátil. O sea, solamente algunos sectores, ni siquiera todos los sectores exportadores. Sí, de ahí el sector empresarial en general cumple una función patriótica y coherente dentro del país, sí, producir y solucionar los problemas de consumo de bienes y servicios de la sociedad, sí. Ahora, por ejemplo, ¿qué caso de que verdad que se ha venido bastante hablando lo que dice Eduardo, no? De que bastante el gobierno
la prensa y algunos actores políticos que a veces han hablado y están en lo cierto, claro que debe darse líneas de crédito aquí a las empresas. Está correcto. A las más grandes no creo. A las pequeñas MIPYMES que constituyen el 80% del tejido empresarial, las MIPYMES, por ahí tiene que ser. Pero ¿qué pasa? Debería también darse líneas de crédito al consumidor. ¿Por qué? Porque si solamente se da líneas de crédito al sector empresarial para que nuevamente genere o utilice como capital de trabajo, o simplemente que nuevamente reactive su producción, que no está mal, está muy bueno. Pero si no se da líneas de crédito al sector consumidor, puede ser estéril la reactivación de la economía. ¿Y por qué? ¿Quién es el que consume? El consumidor, pues el que tiene plata y consume los productos que alguien produce. Y consecuentemente, mi estimado Eduardo, la reactivación de la economía tiene que darse por los dos lados, dentro del sector empresarial y el sector consumidor. Y ahí sí sería una auténtica reactivación de la economía. Perfecto, Jorgito. Gracias, Jorgito, la pregunta. Gracias. Está abierto para que los que quieran dar su opinión, pues continúen, o si es que quieren hacer preguntas, están enviando para que Eddie las lea. Adelante, Eddie, por favor, tú que les ves a todos para que les des la oportunidad a que se dirijan. Muy bien, Jorge. Bueno, Francisco Novoa preguntó en su momento cómo equilibrar la balanza comercial. Obviamente, justo el tema lo topaste en forma muy amplia, así es que espero que esté aclarada esa inquietud. Caso contrario, después de Javier, Francisco, te rogaría para que tú mismo expongas tu criterio y poder conversar. Javier Cepeda, en cambio, explicó o indicó si en caja del Banco Central se tiene aproximadamente 339 millones de dólares, es un factor de presión para entrar en una forma de dinero electrónico. Javier, hazle tú mismo la consulta y exponga algún criterio. Tienes la palabra, Javier. Hecho. Perfecto. Inicialmente, una felicitación, la explicación muy clara. Sin duda, en este momento, el dato del Banco Central en caja tiene 339 millones de dólares. Esto quiere decir que no tiene ni siquiera para pagar sueldos del sector público. Ese factor estaría presionando a optar por una moneda electrónica. Y obviamente el momento que estaríamos entrando en una moneda electrónica, las transacciones no tendrían el soporte de divisas en dólares. Esa es la pregunta, pero también tengo unas dos reflexiones. La primera reflexión va sobre la parte que se decía sobre el Ecuador es un exportador de materias primas. Y sin duda, el siglo anterior se marcó Ecuador como un exportador de materias primas. Y el siglo que estamos transcurriendo, iniciando estos 20 años, se mantiene en eso. Pero eso tiene un factor importantísimo. No tenemos el conocimiento, no tenemos la educación para transformar estas materias primas. Entonces, yo creo que la economía también hay que verle con estas aristas, conocimiento versus la transformación de las materias primas. No se visora, y termino mi reflexión para que me conteste la pregunta que le hice al inicio. Y termino esta reflexión, y no se visora en el campo político y en el escenario electoral en los próximos gobiernos alguien que tenga una política sostenible en razón de visión de Estado, en razón de atacar a estas debilidades que tiene el Estado, que es la educación, para poder transformar estas materias primas y cumplir con lo que es básico de una economía, generar las riquezas, gestionar las riquezas para poder cumplir con las necesidades. Si esto no se da, si no tenemos el conocimiento, el país, y además de eso, los políticos no tienen una visión de Estado, una planificación de Estado, sino más bien tienen
una programación de gobierno, que eso es difícil, eso es distinto. Eso se va enmarcado a 4 años. Pero esto necesitamos de estrategias de largo plazo, una sostenibilidad en la estrategia. Y eso en el país no tiene, por muchos factores, sobre todo políticos, factores sobre la dispersidad ideológica que tenemos, la falta de cohesión en los partidos, eso no nos va a llegar. Entonces es una reflexión sobre las materias primas y la parte de conocimiento. Pero más yo tengo la duda, y es mucho, es muy preocupante el impacto que tendría tener una caja. Tengo aquí el dato justo en la computadora. Las divisas en caja tenemos 339 millones de dólares. Esa es una presión. Yo sé que le está ingresando alivios de parte de los multilaterales. Pero ahí, ¿hasta cuándo le va a durar estos ingresos? 2, 3 meses, 4 meses, y sigue otra vez la duda. Esa es mi pregunta. Muy interesante la pregunta, mi estimado Javier Cepeda, ¿no? Lamentablemente hubo algunas interrupciones de conexión, ¿no? Parece que el internet también de repente falla, ¿no? Pero de todas maneras, su pregunta está prácticamente, tiene 3 preguntas, ¿no? Y vamos a hacerlo más rápido para explicarle una interesante y bien oportuna pregunta. Primeramente, el Banco Central te decía que este momento tiene, ¿verdad?, que tiene cerca de 309 millones de dólares. Pero esos son que es el famoso encaje bancario. O sea que ahí debe estar los 2.700 a 3.000 millones de los depósitos de la banca, ¿sí? Y de algunas cooperativas, las más grandes. Allá tiene que estar los depósitos del sector público que no se ha utilizado en el ejercicio del presupuesto anual. Y algunos recursos, o sea, dentro del Banco Central. El Fondo Monetario Internacional considera prioritario que el Ecuador tenga por lo menos unos 10.000 millones de ¿qué? 10.000 millones de dólares. ¿Para qué? No como reserva internacional, no, es simplemente como reservas para otras situaciones. La reserva internacional no tiene que haber porque todos los ecuatorianos tenemos ahorita en este momento los 55.000 millones de dólares en manos de los 17 millones de ecuatorianos. Por lo tanto, no es cuestión de reserva. Y por ahí la dolarización no tiene por qué resquebrajarse con ese saldo del Banco Central. No tiene por qué resquebrajarse. ¿Por qué? Ese déficit o ese problema es para otros. En caso que la banca tuviera problemas y no teniendo esa reserva, ahí sí se puede complicar de la manera más dura y severa. En ese caso, sí. Y otra cosa, usted decía, no. Bien que el dinero electrónico ya no... claro, habiendo este problema que no hay dólares, posiblemente hubiera habido la tentación del gobierno de que utilizar el dinero electrónico, pero ventajosamente ahora eso ya está prácticamente cerrado, ya no hay nada de eso, sí, por un lado. Veamos la segunda pregunta que decía, no, el Ecuador dice, su ventaja es que tiene un buen suelo, exportamos materia prima, sí, y usted decía es que no se puede cambiar eso. No es tanto así, mi estimado Javier, respetando su criterio. ¿Por qué? Países, por ejemplo, le digo como Corea del Sur, no tenían nada. Era país más bajo que el nuestro. Taiwán, Hong Kong, Singapur. Bueno, Hong Kong tal vez porque estaba bajo el imperio, como es el poder de Gran Bretaña. Y Gran Bretaña sabemos que es un país bien organizado, podía ser. Entonces no es que los países se van a contentar y se van a eternizar en exportar materias primas. Ya hemos sacado toda la experiencia. En el banano somos el primero en el mundo. Y le digo, ¿por qué? Banano el primero en el mundo. En camarón, llegamos, aunque sea por pocos meses, a ser el primero en el mundo. El cacao, no somos el primero en el mundo porque está Costa de Marfil y otros países, pero sí exportamos una buena cantidad y el mejor cacao del mundo. Tenemos un atún que es bien cotizado en mercados mundiales, el primero en el mundo en varias cosas. Y sin embargo, un país que estamos ya ahorita, que haya regresando otra vez al nivel de Bolivia. Algunos ya nos quieren comparar hasta con Haití. Vaya a ver, no. Entonces, claro, aquí es que no se puede mantener exportando ¿qué? Productos con prácticamente nulo valor agregado.
tiene que entrarse a un proceso de industrialización. Y ahí sí estoy de acuerdo con usted. Los próximos gobiernos, aunque no van a... El problema es que todo se politiza. Cuando alguien quiere hablar de que un gobierno quiere hablar de comer de qué, transformar el aparato productivo, hacerle más competitivo, inmediatamente que en ese mismo gobierno, discúlpeme, coja usted la historia de países que se han industrializado como Corea, Taiwán y algunos, han tenido que pasar 30, 40 años para llegar ¿qué? A más o menos un proceso maduro de industrialización. No es cuestión es cambiar, como usted dice, la mentalidad, cambiar el estudio de las universidades, cambiar la mentalidad de nuestros empresarios, cambiar la mentalidad de todos los que hacemos, que se hace negocio. Entonces es un trabajo titánico que va ¿qué? Inclusive desde las aulas. Entonces no es una cuestión que se puede cambiar de golpe a porrazo, no. Y para terminar, decía la corrupción, usted decía no. Lamentablemente, mis amigos, no se le pudo escuchar todo porque hubo interrupciones en la comunicación, no. Pero algo que se cogió parecía, decía no, que los gobiernos deben tener programas de largo plazo, de mediano y largo plazo. Ese deberían ser políticas de Estado. Y ven usted que dice, no, son políticas del gobierno de turno. Pueden ser importantes algunas que son coyunturales y son para 1, 2, 3 años. Pero las políticas que son de largo plazo son justamente las que necesita el país. Las de largo plazo, no hablemos de largo plazo, mediano y largo plazo por lo menos, sí, mediano y largo plazo. Pero si los gobiernos entran solamente a cada 4 años a inventarse el país, cada gobierno viene aquí a refundar el país, a ponerse una nueva constitución, ¿cuántos millones se van por ahí? ¿Y cuáles son los beneficios? Casi nada. Entonces por ahí no le tomé toda la última parte, mi estimado Javier, sino lo que le había tomado ahí porque se interrumpió bastante, pero me pareció muy interesante su aporte, su propuesta. Claro, justo los datos, los bancos tienen en el Banco Central 1.070 millones de dólares. Este rato. Sí, sí. 339 tiene de caja el Banco Central para pago del Estado. Es plata prácticamente de los banqueros y de los otros, claro. La liquidez que tiene ahorita para pagar todo lo contraído por el Estado es 339 mil dólares. Esa es la liquidez. No existe más. No, claro. Aquí, en la pantalla está del Banco Central. ¿Qué quiere decir? Que tiene una presión. Como tenemos una dolarización y no se puede en este momento fabricar moneda, él tiene una presión. O sea, esa presión puede desbordarse y llegar a pedir a hacer una moneda electrónica. Pero esa presión se alivia por los ingresos que le están dando los multilaterales y por el momento que renegoció la deuda. Esto nos da un alivio, pero la esperanza se vuelve a cortar cuando usted ve el discurso político nuevo. El discurso político nuevo no ve una política sostenible económica. A eso me refería, de largo plazo como Estado, o sea, no como gobierno. Volvemos a la política normal de ofrecer a todo el mundo el oro y la campaña esa, pero nadie dice de que tenemos que tener una estrategia sostenible para salir de esto. Ese era, o sea, el riesgo va a estar latente. Claro. Decir que el riesgo de la dolarización creo que sería imprudente. Hay un momento de crisis muy dura. Entonces, yo diría, y sobre todo la parte de la otra que tal vez no te me entendió, si nosotros somos exportadores de materias primas, una de las cosas es comenzar, y esto es estratégico, en la parte de la educación, para que las nuevas generaciones transformen aquí en el Ecuador las materias primas. Lo que usted decía, mi cacao, que no vuelva en chocolates de Suiza, perfecto. Pero ¿quién tiene que hacer eso? Nuestros jóvenes. O sea, pero eso es una estrategia, una política de Estado, de decirle de la educación sostenible, no en mi periodo de gobierno. Entonces, de ahí viene lo que se llama los objetivos de desarrollo nacional. Y el Ecuador no respeta eso.
Modelos como el de Chile, que respetan, sea de izquierda, del centro, de derecha, de ideología, pero se respetan, que el objetivo del desarrollo nacional es alcanzar una buena educación. Eso se tiene que respetar. Entonces, por eso yo decía, el Ecuador va a mantener todavía en los 10 próximos años, porque no se ve, al menos en este proceso electoral, no se ve personas que le diseñen al Ecuador en ese sentido de Estado, que le apuntalen más allá de su gobierno. Y no veo un estratega así. Eso es lo que reflexionaba. Ese era mi. Gracias. Muy bien, Javier. Está totalmente claro. Necesariamente nosotros requerimos de un candidato que sea estadista, que visualice más allá y que proyecte el país a lo largo del tiempo en función de las reales capacidades que actualmente tenemos. Siempre la hemos tenido y solamente falta ese estadista que impulse y genere. Recuerden también ustedes que en las tertulias anteriores habíamos hablado de populismo y muy bien en su momento Daniel decía que tanto derecha como izquierda siempre van a entrar con ese tema de populismo, halagando los oídos y las esperanzas del pueblo que necesita salud, trabajo, educación, empleo. Bueno, Francisco Novoa en su pregunta dice, entiendo que ahora han liberado de aranceles a productos no tradicionales. ¿Qué hacer para incentivar a los productores nacionales? Y por último, Rolando Endara también indica, para importar maquinaria para industrializar, los aranceles son muy altos. Marco. Ya. Bien, por ejemplo, gracias, mi estimado Edwin. Realmente para motivar al sector exportador también es algo un poquito complejo. Generalmente, y esto también ojalá que cambie bien, lo que dicen algunos compañeros que están interviniendo, ya cambie. Siempre el famoso incentivo para el sector exportador ha sido los incentivos tributarios. Siempre como es otra ventaja que han tenido algunas líneas de crédito, y en fin, pero no está por ahí, por ejemplo, incentivar el sector exportador, bien como dijo Javier y otro compañero, tiene que irse, como se llama, a buscar los cimientos de una transformación en el sector exportador. Ahora, por la coyuntura, está bien que se busquen incentivos tributarios, está bien que se busquen, como se llama, líneas de crédito, y qué bien eso, no, está bien que se les baje las tasas de interés, está bien que se le dé algunos otros aportes que el Estado es puesto en ese lado para el sector productor y exportador. Claro, eso siempre se ha hecho. Aquí, mis amigas y amigos, no podemos esconder la verdad. El problema es estructural, y viene desde la misma educación. ¿Y qué digo de educación? Nuestros administradores profesionales, nuestros gerentes, tienen que volver a reaprender el manejo de una empresa y ver no el mercado de 17 millones, sino ver un mercado de ¿qué? De 7.500 millones de habitantes, o ahora con Europa nomás cerca de 500 millones de habitantes, y con qué poder adquisitivo, con qué ingreso per cápita enorme. Por ahí tenemos que ver, no, ya con los 5 o 6 que le acabo de decir, tradicionalmente así se estimula el sector exportador y nunca ha dado resultado. Seguimos en el mismo en la misma, dando las vueltas ahí mismo. Perfecto. Nidia Mosquera indica, Ecuador no tiene un buen control de pago tributario. No estoy segura si se llama así en Estados Unidos, se llama IRS, de todos sus ciudadanos. Si todos pagamos obligatoriamente, ¿mejoraría la economía? Excelente la pregunta de la compañera. Muy bien, qué bien que todo el mundo nos comprometamos con los problemas sociales, económicos y políticos del país. Y uno de los puntos flacos de nuestro país, de nuestra economía, es justamente la evasión tributaria. En la segunda parte que vamos a tratar esto en esta tertulia que pero muy acertadamente lo hace Coalición Democrática Ecuatoriana, sí, vamos a tratar justamente este punto de los impuestos. Y es más, ahí se propone que si solamente pagáramos correctamente, todos no tendríamos ni siquiera que pedir dinero a los multilaterales ni a nadie. El problema del país y eso es un problema crónico, estructural, la evasión tributaria, y con el IES, a más de corrupción, evasión.
también. A un vendedor le pagan por los $400 que es el SBU, pero nunca de los 1.000 millones que vendió. Ese también es que está válido. Y por eso que el IES, sacando la parte política, sacando el COMES, el KEM, el COMES, los problemas políticos que ha tenido, los problemas son también de otra manera que se pueden solucionar y no son populares. Ahorita le digo lo siguiente: si al IES usted le eleva, le eleva la retención al trabajador en un porcentaje medio punto y otro medio punto al comercio, al empresario, y con los 3 millones que tenemos, cuestión de mandar números, va a ver que se puede solucionar el problema del IES. El asunto es politizar, politizar y politizar, y muchas veces yo tengo mucho respeto a los sindicatos, y también que se utilicen, pero tampoco que se opongan. Yo he hablado una vez hablé con uno de ellos que es mi amigo, y también también trabaja en una cierta institución. Le decía: no, señor, se está politizando demasiado. Debería darse por tajo esto de acá. Subir de 65 a 70 años la jubilación. Y vaya a ver en 5 años cuántos millones se liberan. Y la otra, ¿cuál es? Súbase el aporte patronal, un porcentaje, y el aporte del empleado. Pero como no es popular, por supuesto que no lo hace. ¿Por qué? Enseguida los sindicatos, todo el mundo, o uno que por ejemplo que está por jubilarse, ya tiene 3, 4 años. ¿Cómo? Pero para eso hay ley que no es retroactivo. El problema es que no hay comunicación y tampoco hay cómo los problemas no se pueden solucionar así también, pues sin comunicación. Decir: no, señores, que ya están así, hasta los que le faltan 10, 15 años, no entran en y de ahí todo el resto. Y créanme, mis amigos, se puede solucionar el problema financieramente así. Pero mi estimado Marco, para concluir con esta tertulia, voy a cederle la palabra a Moraima. La señora que dice Francisco Novoa quiere opinar. Sí, ella es Moraima, tranquilo. Sí, eso decía, para concluir con la tertulia le voy a ceder el espacio a Moraima, que muy activamente ha participado con sus preguntas. Es Francisco Novoa las preguntas que estaba escribiendo sale en el chat. Sigue, Moraima, qué gusto, te escuchamos. Actívale. Listo, ya está. Muchas gracias, Eddie, y muchas gracias a la persona a Marco por la interesantísima charla que nos ha dado. Y mi opinión es en base a unos 28 años de experiencia en la banca. He trabajado en la banca durante todos estos años, he vivido todos los procesos de dolarización, el 98 la burbuja inmobiliaria, estuve del lado de los pymes, de los clientes, de los consumidores, en fin. Y mi pregunta iba enfocada en el sentido de que usted hablaba que para reactivar el sector productivo es necesario dar créditos tanto a las empresas como a los consumidores. Sin embargo, el consumidor, el momento de tomar una deuda, obviamente primero piensa en la fuente de repago. En estos momentos en que hay una tal cantidad de desempleados, ¿cómo incentivar a esta gente porque si están ahí los créditos está bien, pero si no van a tener una fuente de repago, entonces la pregunta va enfocada en, primero, generemos empleo. ¿Qué hacer en estas condiciones para reactivar el empleo en el país? Bien, muchas gracias, mi estimada amiga. Moraima del Pozo. ¿Cómo? Moraima. Moraima del Pozo. Moraima, bonito nombre, no es común, bonito nombre, Moraima, no, excelente, bonito nombre. Vean, mi estimada Moraima, primeramente le felicito que usted ha trabajado en el sector bancario. Yo siempre he considerado que el sector bancario, sacando aparte algunos problemas que tuvieron antes de la dolarización, ¿no? De todas maneras, el sector bancario es fundamental para el desarrollo del país, para el financiamiento, ya sea para capital de trabajo, ya sea para financiar activos de mediano plazo, para los excedentes del empleo, todo. Hablar de la banca es increíble, ¿no? Bueno, ahora pero una cosa nos decía lo siguiente. La línea de crédito posiblemente no sea completamente todo originada por el sector bancario. ¿Y por qué? Como usted ya ha trabajado y sabe esto, el sector bancario, sí o no, que capta y coloca dinero, capta a las empresas, al gobierno y a las familias el dinero que tiene excedente y coloca justamente a las mismas empresas, familias y personas, y consecuentemente no es dinero de la banca.
Sabemos como es que el patrimonio técnico de la banca no pasa del 10%. Consecuentemente, la cartera, el 90% corresponde ¿qué? A los depósitos, sí, a plazo que hacen los clientes, no. Y tiene que salvaguardar. Entonces yo sería responsable y nunca diría a mí cuando se dice no. Yo jamás podría decir no, sería responsable que las líneas que la banca abra líneas de crédito preferenciales en esta coyuntura. ¿Por qué? ¿Cómo responde a los depositantes? En fin, no. Y consecuentemente aquí sería que el gobierno abra líneas de crédito del dinero que puede, que aunque sea que alguna entidad multilateral o China, lo que sea, nos den algunos millones y eso se dé líneas de crédito que con tasas preferenciales bajas, en este caso a largo plazo, sí, por ahí. Y tal vez la banca, dentro de su estudio propio del sistema bancario, que es aparte sector privado, hablo del sector público, y el sector privado, que sería la banca, podría también que canalizar algunos, por ejemplo, a unas líneas de crédito, siempre y cuando maneje bien la ecuación riesgo-beneficio. Y en este caso tiene razón usted, mayor sería el riesgo que el beneficio en la coyuntura actual. ¿Estamos de acuerdo? Correcto. Y le digo esto porque yo trabajé también un tiempito también en sistema financiero. En sistema financiero y también en el microcrédito. Y créanme que la banca y todo eso es espectacular, es increíblemente lindo. Pero ahora usted decía también cómo generar empleo. Mis amigas y amigos, ojalá no se vuelva demagógico esto. Y aquí, por ejemplo, en este caso con nuestro líder Eddie, que lidera Coalición Democrática Nacional, en el contacto que tenga con futuros candidatos, se les pregunte, realmente sacando aparte la demagogia, la lírica y la palabrería barata, ¿cómo va a generar empleo? Y todos sabemos, los que algo estudiamos la economía, el empleo es la principal variable de toda economía. De todas las variables macroeconómicas, el empleo es la principal variable, porque eso sostiene gobiernos, eso alivia la tensión social y eso permite riqueza del país, permite riqueza de las empresas. ¿Cómo lo van a hacer? Ahora, primeramente, salgamos de la coyuntura, pero insisto, debe darse línea de crédito al sector consumidor. ¿Por qué? Si solamente va línea de crédito para reactivar, ¿dónde está el valor que el consumo agregado? O sea, los miles de personas que harían consumo de algo. Y consecuentemente aquí, también como usted acaba de decir, ojalá se comprometa también algo la banca. Algo, no mucho, porque sabemos el riesgo. Pero si el sector público a través de una línea debe incrementar eso de ahí, no. Y por supuesto, y qué bien lo que usted acaba de decir, por ahí se genera empleo. Y yo, consumidor, consumo algún producto del sector empresarial, servicio, producto, comienza a vender y comienza a contratar más personal y comienza a contratar más empleados y comienza a expandirse a expandirse poco a poco la economía. Y es más, propongo en la segunda parte, que bien usted ya se adelantó, mi estimada Moraiva, sí, usted se adelantó, es justamente por ahí la reactivación sana y sin efectos secundarios después en la economía. Es el mejor ese de aquí, no, haciendo que el sector empresarial empuje y genere empleo, pero mediante eso. Y por eso meto yo el crédito al consumidor. Buena pregunta, mi estimada Moravia. Sí. Muy bien, Marco, muy claro tu exposición. Voy a dejar en el aire la inquietud de Rolando Endara, no para que la conteste, sino para la próxima. Simplificar el sistema tributario no sería mejor. Es un sistema muy enredado y no son cifras sinceradas. Nidia Mosquera, en cambio, expresó muchas gracias, Marco, por su respuesta. Felicito su brillante presentación. Nos ilumina mucho, aprendo bastante. Javier Cepera, muchas gracias, excelente iniciativa, así hacemos ciudadanía. Bueno, queridos amigos, yo les doy las gracias por haber permitido asistir a esta reunión en donde Marco, Jorge y Eduardo nos han nutrido con sus conocimientos y nos han puesto un tema que se encuentra en el día a día. Les esperamos la próxima semana, en la próxima tertulia, con todos muy
Pásame el control para apagar esa televisión. Pásame para apagar la televisión. No, quiere ver la doctora. Siéntese aquí. Se tomó para... Me recogí sus fotos, está hecho frío. Estoy moviendo las patas. ¿Quiere pipí? No tiene nada. ¿No quiere limonada? Tita. 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 Ñuquita. Tita. Tita. ¿Por qué le has quitado la limonada? Le han quitado la limonada al Quiere la Ñuquita. limonada, dice que tú le has quitado. ¿A quién le han quitado la